Abran sus Biblias, mis hermanos, en Romanos capítulo 15, versículo 14. Continuaremos el tema que comenzamos la semana pasada. La semana pasada básicamente fue una introducción a este tema de amonestarnos unos a otros. Hemos venido hablando de los mandatos de Dios para los creyentes, que se repiten una y otra vez en el Nuevo Testamento, unos a otros, unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros delante de Dios, esa es nuestra responsabilidad. Dios nos llama a perdonarnos unos a otros, estaremos viendo acerca del perdón más adelante. Hace 3 semanas hablamos acerca de confesar nuestros pecados unos a otros. Tenemos que estar abiertos, mis hermanos, a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestras fallas, a reconocer nuestros tropiezos y llegar con otro hermano amado y decirle, ¿sabes qué? Ayúdame, pequé. Necesito rendirte cuentas de mi vida. Y Dios es bueno, Dios es tan bueno, mis hermanos, que nos pone en una iglesia donde se predica el evangelio y donde nos podemos recordar unos a otros que somos perdonados, donde nos podemos recordar unos a otros. Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios ha sido bueno con nosotros y es en ese ambiente que nosotros confesamos nuestros pecados unos a otros, en ese ambiente de confianza, en ese ambiente donde podemos abrir nuestras vidas con otras personas que aman a Cristo, que siguen a Cristo, que están centradas en el evangelio. Pero ¿qué pasa cuando alguien peca y no confiesa su pecado? No lo reconoce, no se da cuenta de él. Por eso Dios nos puso en una comunidad de creyentes, para que nosotros vayamos con el hermano y hablemos con él y nos amonestemos unos a otros. Y ahí Pablo está en Romanos 15, 14, diciendo exactamente eso. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahí está esa palabrita clave, amonestaros. Ustedes pueden amonestarse unos a otros. Tenemos que entender un poquito del contexto en el que Pablo está escribiendo. La semana pasada dimos una introducción a este tema y yo les animaba realmente, mis hermanos, a poner dentro de su radar cristiano el concepto de amonestarnos unos a otros. Quizá nunca habías pensado en este concepto. ¿Cómo yo me voy a meter en la vida de otro hermano para llamar su atención en un área específica? La semana pasada hice todo mi esfuerzo, mi hermano, mi hermana, para que nosotros podamos ver con claridad que estamos llamados a amonestar a nuestros hermanos en amor, en este contexto de que nos estamos animando unos a otros, nos estamos alentando unos a otros, en este contexto de la centralidad del evangelio. Estamos llamados a amonestarnos unos a otros. Pero para entender más esta palabra, esa palabra clave en nuestro estudio, tenemos que estudiar el contexto. Cuando Jesús vino, Él inauguró un nuevo pacto, una nueva era en el plan de redención del mundo. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesucristo nació en el tiempo de Dios. Y en la última cena, Jesucristo dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Jesucristo vino a inaugurar ese nuevo pacto que se prometió en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, ese nuevo pacto de salvación a los que se arrepienten y creen en Jesús como Salvador. Pero cuando Jesús vino, mis amados hermanos, hubo un antes y un después en muchas cosas, en muchísimas cosas. Y a los apóstoles, a los discípulos del primer siglo, a la iglesia del primer siglo, les tocó pasar un puente de transición entre un estilo de vida y otro estilo de vida, entre una situación y otra situación. Una de las situaciones que ellos tuvieron que entender
los creyentes del primer siglo fue que ya no había esa división marcada de judíos y aparte los gentiles. Ya no había esa división marcada entre judíos y gentiles. Algunos judíos oraban en la mañana: gracias Dios porque no me hiciste un perro, una mujer o un gentil. Ellos decían esto, ellos oraban así, ellos agradecían a Dios por eso. Era tanto la separación que había con los gentiles que ellos agradecían a Dios porque no eran gentiles. Muchos judíos, hermanos, creían que Dios había creado a los gentiles para mantener el fuego del infierno por la eternidad. Había una situación de división, de total división. Entonces, por eso nosotros vemos en Hechos capítulo 10 al apóstol Pedro, que tiene hambre y mientras le están preparando algo de comida, él sube a la azotea de la casa a un tiempo de oración y en ese momento él tiene una visión. ¿Cuál es la visión? Que un lienzo baja del cielo con todo tipo de animales y una voz le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: yo no puedo matar y comer estos animales porque yo nunca he comido un animal inmundo. Entonces, eso se repite 3 veces y ahí le queda claro a Pedro que lo que Dios creó no puede ser llamado inmundo. Era difícil para un judío entender eso, entender que él podía comer la comida que Dios había creado. Incluso el buen tocino. Pedro no se comió un pedazo de tocino en su vida antes de ese momento, pero de ahí en adelante Dios le mostró que cualquier comida él podía comer. Y de inmediato tocan la puerta de la casa donde estaba Pedro y era un par de hombres que venían en nombre de Cornelio, un gentil, a buscar a un tal Pedro. Entonces Pedro tiene que ir a la casa de un gentil y comer dentro de la casa de un gentil, lo cual nunca había hecho Pedro como judío. Entonces, para los cristianos del primer siglo no fue fácil, mis hermanos, romper esas raíces del judaísmo que estaban tan arraigadas en su vida y poder entrar a casa de los gentiles, poder sentarse a la mesa con los gentiles y comer de todo tipo de comidas. Por eso vemos en Gálatas capítulo 2, lo acabamos de escuchar predicado en la iglesia, que Pablo tuvo que llamar la atención de Pedro públicamente porque Pedro no estaba comiendo con los gentiles. Estaba rechazando a sus hermanos gentiles. Entonces Pablo dice que Pedro, al rechazar a sus hermanos gentiles, no estaba viviendo de acuerdo al evangelio. Le costaba aún a Pedro, años después de que Cristo muriera, años después de que Cristo resucitara y ascendiera al cielo, años después de esta visión de Hechos capítulo 10, que lo lleva a la casa de un gentil, a comer con un gentil, estaba costando a Pedro todavía aún acostumbrarse a este nuevo estilo de vida a la cual Dios le llamaba. Y en la iglesia de Roma no era diferente, mis amados hermanos. En la iglesia de Roma habían controversias y conflictos porque los judíos no mucho querían juntarse con los gentiles y los gentiles tampoco mucho querían juntarse con los judíos. Entonces Pablo escribe en Romanos y miren lo que dice. Vamos a ir al capítulo 14, estamos en el capítulo 15, ¿no es cierto? Donde Pablo dice que nos amonestemos unos a otros. Pero mira el capítulo 14 conmigo. Dice Pablo, capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces, en la iglesia de Roma habían personas que decían, nosotros podemos comer de todo, tráigame el tocino, por favor. Y dentro de la misma iglesia había otro grupo que decía, no podemos comer de todo. Me imagino que era un pleito entre judíos y gentiles. Unos comen de todo, otros comen legumbres. Y mira el versículo 3 lo que dice. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
En otras palabras, Dios ha recibido a ambos. No depende de la dieta, la aceptación y la recepción de Dios, sino de Cristo. Depende de Cristo, no de tu dieta, no de lo que tú comes. Dios te acepta en base a la obra de Cristo, no a tu dieta. Miren el versículo 5. No había solo un problema de comida, sino también de fiestas. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Los judíos ahora, obviamente, estaban acostumbrados por siglos, milenios incluso, a celebrar y apartar el día sábado. Entonces, dentro de la iglesia en Roma consideraban especiales ciertos días, otros consideraban iguales todos los días. Está este problema, ¿no? De judíos y gentiles, del trasfondo de los cristianos judíos, del trasfondo de los cristianos gentiles. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Cada uno actúe como esté convencido. No se estén peleando por si puedo hacer ciertas actividades un día o no puedo hacer ciertas actividades un día. Mira el versículo 10 lo que dice. Estoy en Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces, ahí los hermanos de Roma se estaban juzgando unos a otros. No, que tú no comes, que tú sí comes. No, que tú no guardas el día, que tú sí guardas el día. Y se estaban menospreciando. Yo soy mejor que tú porque yo como de todo. Y los otros decían, yo soy mejor que tú porque yo no como de todo, sino solo ciertas comidas permitidas en la ley del Antiguo Testamento. Entonces tenían un problema ahí adentro de la iglesia, tenían un problema dentro de la iglesia. Estaban peleándose por ciertas cosas de preferencia que no tenían que ver con la aceptación que Dios nos da en Cristo Jesús. Entonces, sigo leyendo el versículo 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, no te adelantes al juicio de tu hermano por estas cosas que son secundarias. Más bien, respétese cada uno, tome cada uno su decisión delante de Dios. Si tú vas a comer tocino, come tocino tranquilo. Y si tú no vas a comer tocino, no comas tocino. Y todos se respetan los unos a los otros. Versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Deja a tu hermano, si él quiere guardar el día sábado, deja a tu hermano, déjalo tranquilo. No empiezas a pelear con él por cosas que Dios no ha mandado a los creyentes. Mira el versículo 17, lo que dice, Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, tu relación con Dios no depende de qué cosa tú comes o de qué cosa tú bebes. No depende de eso. Tu relación con Dios depende de la obra completada de Cristo en la cruz. Entonces, mira el versículo 19 lo que dice, Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No estemos peleando porque yo guardo el día, tú no guardas el día, yo aparto el día, tú no apartas el día, yo como ciertas comidas, tú no comes ciertas comidas. No peleen por eso, dice Pablo, sino que más bien busquemos la paz y la mutua edificación. Y Pablo avanza y mira lo que dice en el capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros, Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, hay asuntos que en la teología se le conocen como asuntos de libertad cristiana, libertad de conciencia. Tú tienes libertad de conciencia, libertad delante de Dios. En Gálatas lo hemos escuchado y lo vamos a seguir escuchando los domingos desde el púlpito de nuestra iglesia. A libertad nos ha llamado Cristo.
pero yo no voy a usar mi libertad como ocasión para la carne y hacer lo que sea que ofenda a mi hermano. Entonces yo voy a procurar la edificación de mis hermanos. Pablo dice, no estemos tratando de manejar las conciencias de los creyentes. Yo puedo poner un ejemplo de nuestra iglesia, de nuestra actualidad. Hay familias que hacen escuela en casa, homeschool, ¿no es cierto? Y hay familias que mandan a sus hijos a la escuela pública o lo mandan a escuelas cristianas. Entonces, ese es un asunto de libertad cristiana. La Biblia no dice hagan homeschool o manden a sus hijos a la escuela pública. La Biblia no dice eso. Entonces sería una gran equivocación, un grave error que nosotros empecemos a decirnos, no, es que los que no hacen homeschool están equivocados, o los que mandan a sus hijos a la escuela pública, esos son los mejores, porque ellos están dando testimonio al mundo incrédulo, ¿verdad? Hermanos, eso es un asunto de libertad cristiana, eso es un asunto de libertad de conciencia. Si tú estás convencido de hacer escuela en casa, hermano, hazlo. Si tú estás convencido de mandar a tus hijos a la escuela pública, hazlo, cumple tu responsabilidad como padre, como madre delante de Dios, pero no estemos acusando nuestras conciencias unos de otros. Y así como ese tema de la escuela pública, escuela en casa, escuela cristiana, hay otros tipos también de temas que se caracterizan por ser temas de libertad de conciencia, de libertad de conciencia. No estamos llamados a apretar la conciencia del otro hermano para que haga lo que nosotros queremos en esos tipos de circunstancias. Entonces, en medio de estos problemas entre judíos y gentiles, Pablo escribe, Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Imagínate que tú entras en la casa de dos hermanos judíos. Estás en Roma, es el primer siglo. Entras tú en casa de dos hermanos judíos y tú escuchaste esta carta leída el domingo en la iglesia. Amonestaros unos a otros, no estén peleando por cuestiones de libertad de conciencia. Y tú entras a la casa de los dos judíos y los dos están criticando a la familia de hermanos de la iglesia que son gentiles, porque los vieron comer tocino, los vieron con su huevito con bacon en el desayuno. Entonces, estos hermanos están juzgando a la familia de gentiles que come huevito con bacon. Y tú entras a la iglesia y Pablo dice, amonéstalos. Entonces tú entras y dices, hermano, nosotros escuchamos lo que nos escribió el apóstol Pablo. Nosotros estábamos ahí en la iglesia el domingo, en la reunión de creyentes. Y Pablo dijo, no nos estemos juzgando por cosas de comida. Este es el punto, mis amados hermanos. Si tú mirabas a un hermano condenando a otro por guardar un día o por no guardarlo, o por comer ciertas comidas o por no comer ciertas comidas, tú debías, por lo que Pablo está escribiendo aquí, acercarte al hermano para corregirle, para ayudarle en esa situación de pecado que él está cometiendo. Este sí es pecado. Esto no es un asunto de libertad de conciencia. Él está juzgando al hermano que Dios le dijo que no juzgara. Entonces tú tienes que amonestar al hermano. Tú tienes que amonestarlo. Tú tienes que llamarle la atención. Tú no te puedes quedar callado y decir, a ver, ¿cuándo viene Pablo a amonestar a esta gente? Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes entrar a la casa de estos hermanos judíos que están juzgando a su hermano y quedarte con los brazos cruzados. Bueno, escuché, pero no digo nada. ¿Quién soy yo para meterme en la vida de los demás? Pablo dice, no, amonesta a tus hermanos, amonéstalos, habla con ellos. Si un hermano estaba menospreciando a otro porque decía, es que estos salen a jugar fútbol el sábado y el sábado es un día que se tiene que guardar. Si tú escuchabas a un hermano menospreciando a otros
por no guardar un día o por guardar el otro, tú tenías que entrar de inmediato y amonestar a tu hermano. Porque estaba haciendo menos a otro, menospreciando a otro. Tú no podías decir, ojalá que Pablo llegue pronto porque esta gente se está saliendo de control. Tú no podías decir eso. Tú tenías que intervenir de inmediato para corregirle, para que viera el asunto desde la perspectiva de Dios. Y aquí está la clave. Un comentarista escribe sobre esto, sobre este pasaje. Ninguno en la iglesia en Roma era tan sabio que no tenía nada más que aprender. Y ninguno era tan inepto que no tenía nada de valor que compartir. Ver las cosas desde una perspectiva espiritual de ninguna manera es la prerrogativa exclusiva de aquellos con alta inteligencia. En otras palabras, tú podías ser un hermanito quizás recién convertido, pero escuchaste que Pablo escribió eso en la carta, tú lo escuchaste en la iglesia. No se estén juzgando, no se estén menospreciando. Y aunque tú fueras recién convertido, si tú escuchabas a un hermanito menospreciando a otro por los días de comida o por los días de fiesta, los días de descanso o las comidas, aunque tú fueras recién convertido, tú tenías que amonestar a tu hermano. Ese es el punto del apóstol Pablo. Y también, como dice este comentarista, ninguno está tan arriba que no pueda ser amonestado, que no tenga que ser amonestado. Hermanos, nunca va a llegar el día en esta tierra que tú no necesites que otro hermano te llame la atención, te amoneste, te corrija. Todos necesitamos eso. Tú nos miras a los pastores. Hermanos, nosotros somos los primeros que nos amonestamos entre nosotros. Los 4 pastores de la iglesia constantemente estamos llamando nuestra atención sobre algún asunto, sobre otro. El punto de Pablo es, esta debe ser la actitud y la actividad natural de los creyentes en el día a día. Porque todos pecamos, todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos debilidades, todos tenemos fracasos, todos luchamos con el pecado. Necesitamos estar abiertos para la amonestación unos a otros. Una vez estaban criticando a Spurgeon, a Carlos Spurgeon, un predicador de los años 1800 en Inglaterra, y le preguntaron, ¿no te molesta que te estén criticando? ¿No te molesta que piensen mal de ti? Y él dijo, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Amados, cuando un hermano llegue a amonestarte, dile por lo menos, gracias, voy a orar por eso. No te defiendas, no levantes paredes, barreras de protección, no te metas en tu búnker, no empieces a decir, no, pero es que, tú no entiendes, no, pero es que. Hermano, baja el escudo, baja la espada, baja la defensa, quítate el casco. No es un enemigo que viene, es un hermano en Cristo. Es tu pastor que te ama. Ustedes saben, mis hermanos, que los pastores nos levantamos los martes en la madrugada para orar por cada uno de ustedes, por nombre, por apellido. Y antes de orar, nos preguntamos, ¿cómo está esta familia? Nos toca orar por esta familia, por esta familia, por esta familia, por esta persona, por este matrimonio. ¿Cómo están ellos? ¿Qué han sabido de ellos? Y nos ponemos a orar, a clamar a Dios por su vida, detalles de su vida que nosotros sabemos, que nosotros conocemos, porque ustedes nos han dado la confianza de conocerlos. Si alguien está orando por ti a las 4:30 de la madrugada, hermano, no levantes barreras. Escucha lo que tiene que decirte. Te amamos, imagínate, te amamos. Ustedes están en nuestro corazón todo el tiempo. Les amamos con todo nuestro corazón. Escuchémonos unos a otros, mis amados hermanos. Les repito lo que me dijo el pastor Fidias una vez a mí, Daniel, ¿por qué te defiendes? Yo soy tu hermano. No es una guerra. Baja el escudo,
quítate el casco, tira la espada, platiquemos, somos hermanos en Cristo. Yo estoy buscando lo mejor para ti, pero tú siempre te defiendes, Daniel. Hermanos, literalmente es imposible tener una relación honesta si todo el tiempo nos estamos defendiendo. Hermano, considera tu horario. Quizá estás desperdiciando tiempo. No, pero es que tú no sabes. Hermano, eso es imposible. Esa actitud es imposible generar relaciones de rendición de cuentas, relaciones de amor, relaciones de hombres y mujeres centrados en el evangelio que se están apoyando unos a otros. Piensa en tu matrimonio si estás casado, si estás casada. Cada vez que tu esposa te dice algo, tú te defiendes. Imagínate. Básicamente le estás diciendo, yo sé más que tú, yo sé mejor, yo conozco mejor esta situación que tú, así que mejor mira, hazte un lado con esos comentarios que yo aquí soy el que sé. Imagínate viceversa, si es tu esposo que llega contigo y tú te estás defendiendo y tú siempre tienes respuesta, siempre tienes excusa, siempre tienes algo que decir. Hermano, hermana, eso imposibilita nuestra relación, nuestra comunión. Es como que si tú te pongas a leer la Biblia y que Dios te diga algo ahí y que tú digas, pero es que Dios no sabe. Pero es que si Dios supiera, esa es la actitud de autodefensa y esa es una actitud muy orgullosa, mi hermano, muy orgullosa. Si tú no estás abierto, amado hermano, amada hermana, si tú no estás abierta a la amonestación, tú eres un orgulloso. Y la Biblia dice claramente que Dios a los orgullosos los mira de lejos. Dios humilla a los orgullosos. Y si tú no te humillas de manera que puedas recibir, bienvenir, incluso pedir amonestación, si tú no te humillas, Dios te va a humillar. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Dios te va a humillar. Ahora, yo quiero que en los próximos minutos hablemos un poquito de esa palabra, amonestaros unos a otros. Voy a leer de nuevo el versículo, mis amados hermanos. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esa palabra, amonestaros, nosotros podemos amonestarnos unos a otros. Es una palabra muy interesante, mis amados hermanos. En griego, y la voy a decir por lo siguiente, en griego, esta palabra es nouteo. Y si tú has leído consejería bíblica, libros específicamente de un consejero bíblico que se llama Jay Adams, J-A-Y, Jay Adams, tú vas a haber leído de esta palabra, porque en sus libros, este hombre, Jay Adams, llama a la consejería bíblica, consejería noutética. De ahí viene esa palabra de Romanos 15:14. Esta palabra es una palabra compuesta. Aquí viene una pequeña clase. Esta palabra es una palabra compuesta. Nous, que significa mente. La palabra nous en griego, en el idioma que se escribió originalmente la Biblia, la palabra nous significa mente o comprensión. Y la palabra titemi, que significa poner, colocar. Entonces, la palabra amonestar, Romanos 15:14, transmite la idea de poner algo en la mente, de poner algo en el entendimiento de la otra persona. Pongamos algo en la mente de la otra persona, pongamos algo en el entendimiento de la otra persona, ya sea un consejo, ya sea instrucción, ya sea una advertencia, ya sea una amonestación. El impacto de esta palabra, el énfasis de esta palabra es ejercer influencia sobre la otra persona.
pero no solo sobre el intelecto, ayudarle a pensar diferente, sino también sobre la voluntad y la disposición, los afectos de esa persona. Básicamente es una palabra muy completa, que habla de que tú amas tanto a tu hermano que no le permitirás seguir viviendo en esa dirección, porque tú sabes que esa dirección es peligrosa. Cuando tú vas en tu auto manejando, y nuestros hermanos Andrés y William, que pasan mucho en la carretera, nos pueden dar testimonio de eso. A veces, y me ha tocado a mí, ver personas que se están durmiendo. ¿No te ha tocado a ti? Y se salen de su carril, y se salen de su carril, y se salen de su carril, y después vuelven. Y cuando tú los ves, tú ves que van bostezando, van así cabeceando, y tú dices, wow, esta persona va a tener un accidente, esta persona se va a matar. Entonces empiezas a sonar, ¿no? La bocina del auto. Y si es un camión, pues mejor, ¿no es cierto? Tiene una bocina que llama mucho la atención. Entonces, la idea es esa manera en la que tú estás conduciendo es peligrosa. Tú estás avisándole a la persona que esa manera es peligrosa, esa manera de conducir. Entonces, básicamente, la idea de la palabra amonestar, esta idea es de ayudar a la persona a que cambie de rumbo. Tú le vas a poner algo en su mente para que la persona decida cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Y el mismo Jay Adams nos enseña que esta palabra tiene varios elementos. En primer lugar, esta palabra tiene un elemento, 3 elementos voy a mencionar. El primero es que existe un problema u obstáculo que sobrepasar. Entonces, la palabra amonestar es cuando tú ves que algo anda mal en la vida de esa persona, pero no estoy hablando, mi amado hermano, de preferencias personales. Esa camisa del pastor está muy llamativa. Le voy a decir que no se la vuelva a poner. Ese color azul como que está muy raro. Los colores blancos son más piadosos. No estoy hablando de eso, hermano. Eso es preferencia personal y nosotros pecamos si queremos imponer nuestras preferencias personales sobre otras personas. Y en muchos casos, en los matrimonios se da esto. El esposo o la esposa quiere imponer sobre el otro preferencias personales, o los padres sobre los hijos. Yo he conocido a padres que están peleando con sus hijas porque ellos quieren que se vistan con los vestidos de las princesas de Disney, ¿verdad? Esos vestidos que tienen pues las campanas así, no sé, más grandes que la capilla de San Pablo. Y los papás quieren que las hijas se vistan así, pero las hijas no. Las hijas les gusta jeans y camisas negras y pantalón y tenis Converse. Y los papás están peleando con las hijas. ¿Y qué es esa manera de vestirte? Yo quiero a mi princesa linda. Hermano, mira, mientras esa ropa no sea inmodesta, déjala en paz a tu hija. Déjala en paz, déjala tranquila. Que a tu hijo le gusta un estilo de pelo y ahí está la mamá todo el tiempo, que córtase de greñero, que qué barbaridad, que qué son esas greñas, que parece un delincuente. Deje tranquilo a su hijo. Deje tranquilo a su hijo. No esté peleando por preferencias personales. Si a usted lo criaron con corte de pelo cortito, pues así lo criaron a usted, hermano. No esté peleando con su hijo. No esté peleando con su hijo por amor de su familia y por la paz de su hogar. No pelee por preferencias personales. No pelee por preferencias personales. Y hermano, si es de hablar de preferencias personales en la iglesia local, yo puedo dedicar horas a hablar de preferencias personales. Que las cortinas que están cerradas, que hay que tenerlas abiertas. Que están abiertas y hay que tenerlas cerradas. Que los músicos no me gustan ahí arriba, mejor abajo. O no me gustan mejor colocados así que colocados de otra manera. Y cuando es cuestiones de preferencias personales, podemos armar una guerra por preferencias personales, pero no es de eso que está hablando Pablo en Romanos 15:14, amonestarnos unos a otros por preferencias personales. No, mis amados hermanos. Es cuando algo no está bien, cuando algo anda mal en la vida de la persona, pero cuando no anda bien, cuando anda mal delante de Dios, no preferencias personales.
Cuando tú ves en la Biblia que Dios nos manda algo a los creyentes, y tú dices, mi hermano, mi hermana se está haciendo daño, no viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde tú tienes que intervenir, ahí es donde tenemos que amonestarnos unos a otros. Existe un problema, un obstáculo que tenemos que sobrepasar. Algo anda mal en la vida de mi hermano que yo tengo que amonestar. Y esto de algo anda mal es algún pecado. Un pecado que necesita ser identificado, que tal vez nuestro hermano no ha identificado. Les pongo un caso muy específico. La modestia al vestir. He mencionado la vestimenta, ¿no? Ya, como un ejemplo de preferencia personal. El papá quiere que la niña se ponga vestidos de princesa, ¿no? Con las campanotas esas. Pero a la niña le gustan los jeans, las camisas negras y los Converse. Eso es preferencia personal. Pero si la niña dice, yo quiero andar con minifalda y yo quiero andar con miniskirt y yo quiero andar con blusas que enseñen todo, ahí los padres tienen que intervenir y decirle, hija, usted de aquí de esta casa no va a salir con esa ropa. Porque es inmodesto. Por tu bien, por tu pureza, para guardarte a ti y para guardar a los hermanos de la iglesia que ya tienen suficientes luchas, peor para que vengan que a la iglesia a ver a una muchacha mal vestida. Por amor a todos, te vas a quitar esa ropa. O tú ves a una hermana, y este es un ruego, una súplica a mis hermanos de la iglesia, porque para los hombres esto es muy incómodo. Tú ves a una hermana en la iglesia vistiendo ropa inmodesta, vistiendo ropa que en lugar de estar cubriendo su cuerpo, está mostrando su cuerpo. Tú tienes que acercarte a la hermana, porque Dios nos dice que nos vistamos con modestia. En su palabra, Dios nos enseña que nos vistamos con modestia. Todos, hombres y mujeres, porque hay hombres también inmodestos para vestir, que se visten para mostrar su cuerpo a otros. Otro ejemplo que puedo poner de un pecado, algo que anda mal en la vida de una persona, una situación que es obviamente y claramente contraria a la voluntad de Dios. Un hermano que se está metiendo en muchas deudas y tú puedes ver eso. Este hermano se está metiendo en muchas deudas y en lugar de comprar un carro más viejito, de acuerdo a sus ingresos, se compra un carro del año, pues con esas cámaras, ¿no? De 360 grados pues que te muestran todo el carro y toda la ciudad y todo el país casi, ¿verdad? Y ahí está el hermano con ese auto nuevo, pero con una carga económica que está afectando su paz en su corazón. Pues ya el hermano hasta dejó de ofrendar porque se metió en tantas deudas por ese auto. Y el hermano no solo se metió en esa deuda, sino en otra deuda y en otra deuda y en otra deuda. Entonces tú vas al libro de Proverbios y tú miras ahí y dice que no te metas en deudas. Tú vas al libro de Romanos y dice el apóstol Pablo, no le deban nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. Entonces tú te acercas con el hermano y le dices, hermano, estás yendo contra Dios y contra su palabra. Estás yendo contra Dios y su palabra. Aquí dice, no le deban nada a nadie, sino el amarnos unos a los otros. El libro de Proverbios dice que el que presta es esclavo de a quien le debe. Si tú tomas prestado, te haces esclavo de esa persona y Dios te dice, no te metas en esos asuntos. Hay deudas que, por lo menos en el país de Estados Unidos, son imposibles de no meterse en ellas, como la compra de una casa, por ejemplo. Pero hay otras deudas, amados hermanos, de tarjetas de crédito, hay otras deudas de autos, de ropa, de tiendas, de los centros comerciales que nosotros no nos deberíamos de meter en esas deudas. Y tú puedes llegar a tu hermano y decirle, hermano, algo anda mal, tenemos que hablar. Y yo puedo seguir poniendo muchos otros ejemplos, ¿verdad? Hermanos que se están emborrachando, que Efesios capítulo 4 dice, no os embriaguéis con vino. Y Proverbios habla mucho acerca del vino y de la embriaguez. Y hay muchos otros ejemplos, mis amados hermanos. La carta de Pablo a los Efesios dice que usemos bien nuestro tiempo.
y el hermano pues está levantando a las 10:30 de la mañana y acostándose a las 4 de la mañana, jugando juegos de video y pues no va a trabajar. Tú tienes que actuar, tú tienes que entrar a la vida del hermano y amonestarlo. Es nuestra responsabilidad, por amor, por el bien de nuestro hermano. Y como les dije antes, en un ambiente de aliento, en un ambiente de amor, en un ambiente del evangelio, de la centralidad del evangelio. Entonces, Jay Adams nos dice que esta palabra amonestar tiene por lo menos 3 elementos. El primero, existe un problema u obstáculo que sobrepasar. Hay algo mal en la vida del hermano, de acuerdo a Dios, no a preferencias personales. Segundo elemento, el problema y obstáculo se resuelve usando palabras. Usando palabras. Entonces, el hermano tiene un problema y tú no puedes actuar coercivamente sobre él. Tú no puedes meterle la mano en la bolsa del pantalón, sacarle la billetera y sacarle las tarjetas de crédito y decirle, nunca las vas a volver a ver en tu vida. Olvídate de eso. Y vas y traes una tijera y las cortas, las 5 tarjetas de crédito que tenía el hermano. Eso tú no lo puedes hacer. Ningún pastor puede hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. Tú no puedes ir, tocar la puerta de la casa de la hermana y decirle, con permiso, aquí vengo, meterte en su cuarto, a su closet y empezar a sacar la ropa de ahí, ¿verdad? De su cuarto y decirle, toda esta ropa es del diablo y la vamos a quemar, hermana. No, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Esto no es coercivo, esto no es a fuerza. Esto no es una situación donde tú vas a imponer tu voluntad sobre la voluntad del hermano. Tú no puedes hacer eso, mi hermano, mi hermana. Tú tienes que usar las palabras de Dios, las palabras de la Biblia, porque solo la palabra de Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Mira, segundo libro de Samuel, capítulo 12, el mejor ejemplo de la Biblia para hablar de ejemplificar este uso sabio de palabras. Segundo de Samuel, capítulo 12, el rey David había pecado contra Dios, el rey David había deshonrado a Dios tomando una mujer que no era su esposa, que era la esposa de uno de sus más fieles comandantes. El rey David había mandado a matar a este hombre y pasó un año entero. Y este hombre, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, había tenido ese pecado como si nada hubiera pasado. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Este es el mejor ejemplo en la Biblia, hasta donde me queda claro a mí, de una amonestación certera, apropiada, correcta, suficientemente amorosa y suficientemente severa, y una amonestación bien pensada.
Pónganse en los zapatos, en las sandalias, digamos, de Natán. El rey en tiempos de David tenía la vida de las personas en su mano, literalmente. Eso no es como el presidente en el siglo XXI, en naciones democráticas como las nuestras. No, el rey, si decía, tú te mueres, ese se moría. Y Natán entra a la presencia de David para amonestar no a un siervo, no a un esclavo, no a un muchachito, al rey de Israel. Su vida, la vida de Natán estaba en las manos del rey de Israel. Pero Natán viene con palabra de Dios a hablar. No se intimidó delante de aquel que podía mandarlo a matar. Hermanos, tú ves que hay algo mal en la vida de tu hermano, que hay algo mal en la vida de tu hermana, que hay algún pecado en la vida de tu hermano, y tú oras, y tú ayunas, y tú suplicas a Dios por sabiduría, y tú vas a la Biblia, y en algunas situaciones, en otras no, pero en algunas situaciones tú pides consejo, y tú vas con tu hermano, y le amonestas en amor, le amonestas con sabiduría, con palabras preparadas, incluso con algo escrito. Hermano, yo te quiero decir esto porque te amo tanto, no te puedo dejar que tú vayas, sigas destruyendo tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu futuro, tu servicio a Cristo. Te suplico que consideres, esto anda mal en tu vida. La Biblia dice esto, Dios dice esto en su palabra. Natán usó palabras para hablar al corazón de David. 3 elementos dijimos que implica la palabra amonestar. Primero, existe un problema que hay que sobrepasar. Algo anda mal en la vida de mi hermano. Segundo, el problema se resuelve usando palabras, no coerción. No estás obligando a tu hermano, agarrándolo al cuello y decirle, deja esas deudas. No. Tercero, las palabras se hablan para el beneficio de la persona que tiene ese problema, que tiene ese pecado, que tiene ese obstáculo que salir adelante. No se hablan las palabras para que yo quede bien, para que mi reputación quede bien. No se hablan las palabras para beneficio mío, se hablan las palabras para beneficio del hermano. Y cuánta amonestación ha sido incorrecta por la mala motivación de querer agradarme a mí mismo o agradar a otros que me miran y que vean lo valiente que soy o lo piadoso que soy o lo prudente que soy. Yo lo hago, cuando amonesto a mi hermano, yo lo hago porque lo amo, es para su bien, es para el bien de su vida. Las palabras no se usan para atacar a la persona, para menospreciar a la persona, sino para hacerle bien. Es como un doctor que va a llegar y hace una herida, pero después cura esa herida, cuida esa herida. Y esa herida es para sacar ese cáncer. No es para hacer daño, no es para herir por herir. Si usando la misma situación que usé antes como ejemplo, ¿no? Si tú ves a una hermana entrando a la iglesia que es inmodesta, tú no vas con ella a decirle, uy, así se visten las de la calle, ¿cómo se te ocurre venir hacia la iglesia? Tú no haces eso, mi hermano. Tú no puedes hacer eso. Que Dios te libre, que Dios me libre a mí, que Dios libre a los pastores de hacer eso. Tú no le puedes decir a tu hija adolescente que tiene todas estas batallas en su mente de querer quedar bien con sus amigas, con sus amigos, en la escuela. Así se visten las rameras, hija. No, tú no puedes hacer eso, porque esas son palabras que ofenden, esas son palabras que causan daño, no causan beneficio. Muchos padres han cerrado el corazón de sus hijos por la manera en cómo los amonestan, por la manera en cómo les hablan. Si tú ves que tu hijo es perezoso, eres un holgazán, no sirves para nada, tú no puedes hablarle así a tu hijo. Tú no puedes hablarle así a tu hijo, mi hermano. Le estás faltando el respeto. Y no lo estás haciendo, no estás amonestando para el bien de él, para su provecho, sino que estás amonestando como un recurso de tu irritabilidad e impaciencia. La idea no es darle razones a la persona para que rechace tus palabras y tu amonestación con una mala actitud.
El apóstol Pablo dice en Hechos 20:31, por tanto, velad a los pastores de Éfeso, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar, escucha esto, con lágrimas a cada uno. Nuestra amonestación debe ser con lágrimas, mi hermano. Tú no puedes llegar con tu hermano y decirle, a ver, ¿dónde anda el descarriado? La oveja rebelde, la oveja negra de la iglesia. Al fin llegó el mundanito. Hermano, tú no puedes tratar así a tu hermano en Cristo. Pablo tenía una carga por las personas que él lloraba cuando las amonestaba, porque era por el bien de ellos. Los creyentes en Roma podían corregirse unos a otros, amonestarse unos a otros, para el bien de la iglesia local. Ese versículo en Romanos 15:14 es muy rico, mis hermanos. Y vamos a seguir expandiendo ese versículo en las próximas semanas, porque apenas tocamos la definición de la palabra amonestar. Este es el momento donde concluimos nuestro estudio y les pido que me acompañen a ir a Dios en oración. Amado Dios, te queremos pedir por nuestra amada iglesia Palabra de Vida. Desarrolla en nuestra amada iglesia, Señor, una cultura de apertura, de transparencia, de honestidad, de manera que nosotros tengamos la confianza de acercarnos unos a otros y amonestarnos unos a otros, porque no hay nadie que esté por encima de la amonestación, porque no hay ninguno de nosotros que esté por encima del pecado, Señor, que ya seamos perfectos en esta vida. Todos nosotros pecamos, todos nosotros tenemos luchas con el pecado, Señor, puntos ciegos que otros nos pueden ayudar con su amonestación y corrección. Padre, ayúdanos a hablarnos con gracia unos a otros, Señor, a no lastimarnos unos a otros con palabras que son, como dice Proverbios, como golpes de espada. Pero ayúdanos a usar palabras entre nosotros que son como medicina, Señor. Claro, la medicina quizá al inicio no se siente bien, quizá esa operación no es nada divertida, Señor, de que vayan a entrar en tu cuerpo a hacer una herida, pero a largo plazo es para bien. Así que ayúdanos a hablar con gracia entre nosotros y a amonestarnos, a no quedarnos callados cuando miremos a un hermano que está sufriendo, Señor, porque está en pecado. Así como Natán no se quedó callado cuando David estaba escondiendo su pecado y no lo había confesado, Señor. Ayúdanos a llegar con palabras de gracia. ¿Dónde comenzamos, Señor? Ahí en nuestros hogares, ahí en nuestros matrimonios, ahí con nuestros hijos, ahí con nuestros padres, con nuestros hermanos y en la iglesia local, que tengamos ese tipo de relaciones unos con otros, Señor, donde nos hablemos con gracia y que nuestras palabras vengan, como dice el apóstol Pablo, sazonadas con sal para edificación de los demás. Padre, que sea una iglesia donde nos amonestemos unos a otros, recibamos amonestación con amor para nuestro bien, para tu gloria, sabiendo ya que hemos sido justificados, perdonados de nuestros pecados y que ya no hay condenación. Produce eso en nuestra iglesia, es a ti que te lo pedimos porque solo tú lo puedes producir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.